¿Qué tal? Sánchez se dispone a resucitar a Franco y a reescribir también la historia de la transición. Prepárense para una nueva reinvención por parte de la izquierda de la historia reciente de España, como la de la República y la Guerra Civil. Sánchez lo ha dejado bien clarito hoy en el acto de homenaje a las llamadas víctimas del franquismo. Sánchez no sabe vivir sin Franco, es su comodín desde 2019 para cualquier cosa. Ahora, por supuesto, para tapar la corrupción y la parálisis de su gobierno. El tema ya cansaba, pero en 2025, la verdad es que nadie lo habíamos pensado, se cumplen 50 años de la muerte de Franco y Sánchez, hay que reconocerlo, sabe ver las oportunidades al vuelo. De manera que hoy ha anunciado la creación de un comisionado donde enchufará un montón de gente, por supuesto, con por supuesto también, que no falte, un comité de expertos, ha dicho, como el de la pandemia, suponemos que nunca existió. Sánchez anuncia actos por toda España. Ayuso ya le ha dicho que con ella no cuente en Madrid. A ver si el resto de comunidades del PP se oponen también. Lo dudo, porque el problema es este, que frente a la reinvención por la izquierda de la historia de la República, de la Guerra Civil y del franquismo y ahora de la transición, no ha habido nada enfrente, solo complejos. La derecha española representada por el PP durante todos estos años lleva décadas acomplejada, aceptando, no sabemos por qué, el relato parcial de la izquierda. También en los libros de texto que numerosas generaciones han estudiado ya en democracia, incluso en las comunidades del PP, durante décadas, fabricando así mentalmente votantes naturales de la izquierda a los que, en cuanto les nombras a Franco o a la ultraderecha, les salta en el cerebro el ramalazo como un resorte mental natural. Mejoreta, que les mienta a Sánchez cada día, la corrupción galopante de Begoña y de Koldo y de Ábalos y de todos, que les roben, que les inflen a impuestos, la amnistía a los golpistas catalanes y lo que sea, antes de que gobierne la derecha. El mecanismo de adoctrinamiento es sencillo y nace de esto, precisamente, de la sumisión de la derecha y del PP al relato histórico de la izquierda. Por eso Sánchez mantiene el 26% de apoyo en las encuestas y no baja porque quizá pierde votantes por el PSOE, pero va absorbiendo con su mensaje a la ultraizquierda y liderando el nuevo Frente Popular, que de eso es de lo que se trata, de repetir aquello y de ganar ahora la guerra civil que perdieron. Esto es mérito de una izquierda que no ceja en sus empeños frente a la derecha comodona y acomplejada que ha supuesto el PP. Lo estamos viendo ahora con Vox de nuevo. En cuanto Vox ha dejado los gobiernos autonómicos, el PP ha vuelto a lo de siempre, a someterse al PSOE. Hoy mismo, Marga Proens en Baleares ha anunciado que mantendrá la ley de memoria de Armengol. No es la única. La izquierda ha reescrito la historia del último siglo en España y el PP se ha plegado sin rechistar, sin dar la batalla. No sabemos si el tema es que no les importa y en Génova creen que no vale la pena pelearlo, aunque las escuelas españolas sigan fabricando a futuro votantes potenciales del PSOE, o es que el PSOE ha convencido realmente a la joven generación de dirigentes populares, educados ya en la transición, de que ellos son franquistas y son culpables de todo. El PSOE lo hace fácil. La izquierda escribe la historia con mentiras y eslóganes vulgares, con demagogia, como eso que ha dicho hoy Sánchez de la España de Franco, a la que ha calificado, entre otras cosas, de, en 1975, una España pobre. Vamos a ver, puestos a comparar, la realidad es que España es mucho más pobre hoy con Sánchez que con Franco. Al morir Franco, España era el séptimo país más industrializado del mundo y su sector primario, su agricultura, su ganadería y su pesca, una potencia imparable que abastecía a España y exportaba a todo el mundo. El turismo despegaba, pero no dependíamos de él como ahora. Hubo que sacrificar agricultura, ganadería, industria y pesca para poder entrar en Europa. Tocaba hacerlo, por supuesto. Había embalses y agua para todos con equidad. Y eso que ya había danas, o sea, gotafrías, y periodos de sequía. Nuestros padres y abuelos levantaron económicamente un país arrasado por la guerra que estaba en ruinas. Trabajando duro, pudieron comprarse una o incluso dos casas y un coche, que era el emblema de progreso de la época. Igualito que ahora, ¿verdad? Y pudieron además pagarlas pronto, a un precio razonable, sin dejar hipotecados para siempre a sus hijos o a sus nietos. Lo que no había indudablemente en la época de Franco, porque no había libertad política, y menos en el gobierno, eran socialistas o comunistas orgullosos del Gulag y de la URSS, de los 150 millones de muertos, y los herederos de las checas, las torturas, las sacas, la quema de conventos o la violación de monjas. Toda guerra es dolorosa. Yo las he conocido y lo sé. Entendí el dolor de España, de los dos bandos, del que me hablaban mis padres y abuelos, cubriendo como periodista las guerras que cubrí, especialmente las guerras entre hermanos, por ejemplo, en Yugoslavia. El horror lo supera todo, se lo aseguro, pero las guerras
se hacen para ganarlas. Hablemos claro, no para empatar. Y nuestra guerra civil ni la empezó la derecha ni empezó el 18 de julio del 36. Estalló abiertamente aquel día. La guerra civil la empezó la izquierda contra la derecha el mismo 14 de abril del 31, día de proclamación de la República, traicionando el espíritu de concordia y progreso que pactaron en muchas reuniones previas a la caída de Alfonso XIII intelectuales y políticos de la derecha monárquica que renegaban por obsoleto de la corona, los radicales y la izquierda de socialistas, comunistas y anarquistas, que tenían, por cierto, por costumbre entonces resolver a tiros sus problemas laborales con el patrón. Desde el minuto 1, la izquierda trató de convertir la Segunda República en un régimen de media España contra la otra media, como ahora Sánchez, alimentando el odio y la fractura. Vean los periódicos de la época, las fotos y las noticias de entonces, las manifestaciones en la calle del PSOE con su ¡Viva la URSS! Y las fotos de Stalin y Lenin bien grandes, que por entonces ya mataban a millones de ucranianos y de rusos, incluso de hambre, como en el Holodomor ucraniano. Lean las declaraciones de Largo Caballero, el Sánchez de entonces, aspirando a ser la URSS y dejando bien claro que si las derechas ganaban las elecciones democráticamente, España iría a la guerra civil. Lean El Socialista, órgano oficial del PSOE, cuyo director hoy, por cierto, ha sido homenajeado por Sánchez, llamando permanentemente a la violencia contra las derechas y el clero y señalando incluso objetivos, al modo de Gara o de Egin en la época de ETA. Para el PSOE, la República, lo dijo Largo Caballero, o sería revolucionaria o no sería. Y para ello, desde el minuto 1, la izquierda empleó a fondo la violencia extrema por toda España. El 12 y 13 de mayo del 31, apenas un mes después de proclamarse la República, ya hubo que declarar el estado de guerra por la quema masiva de conventos e iglesias. En 5 años, la República pasó más tiempo en estado de guerra o de excepción que en situación normal. Menos de un año después de proclamarse la República, entre el 11 y el 13 de febrero de 1932, el cuarto Congreso de las Juventudes Socialistas del PSOE creó las milicias socialistas, concebidas abiertamente en su texto fundacional, léanlo, como un cuerpo paramilitar armado alternativo a la Guardia Civil o a la Guardia de Asalto de la República, a modo de ejército popular, que ese era su ideal. Un joven Santiago Carrillo fue, por cierto, su impulsor. El PSOE empezó a repartir armas principios del 32 en sus casas del pueblo por toda España, saltándose la legalidad republicana que le importaba un pimiento. Por entonces, principios de 1932, no existía ni la Falange. Largo Caballero, siendo ministro de Trabajo ya de la República, ya proponía abiertamente armar al pueblo, o sea, a los suyos del PSOE y de la UGT. Lean la prensa de entonces o el diario de sesiones de las Cortes, a donde los diputados del PSOE, por cierto, ¿saben cómo iban? Con pistola en el cincho. Largo Caballero era, además, no lo olvidemos, el secretario general de la UGT, implicada en atentados y golpes contra la República durante todos esos años. Un año después, primavera del 33, las milicias socialistas se fusionaron con las Juventudes Comunistas y crearon las MAOC, milicias antifascistas, obreras y campesinas, con la misma idea de sembrar el terror por toda España, saltándose las leyes de la República. Las MAOC fueron la fuerza de choque violenta en el golpe de Asturias del 34 contra la República. La izquierda conspiró a fondo contra la República desde el minuto 1 con la quema de conventos, la violación de sus leyes, el asalto a las instituciones, la selección política de magistrados y fiscales afines, ¿les suena esto?, el reparto de armas en las casas del pueblo del PSOE, los asesinatos y los golpes de Estado. Sí, también los golpes de Estado, porque salvo la Sanjurjada del 32, los otros 3 golpes de Estado contra la República en apenas 5 años los protagonizaron, hasta llegar al 18 de julio del 36, el PSOE, sus milicias, la UGT, los comunistas y los anarquistas, también los independentistas catalanes. Asturias, 4 y 5 de octubre del 34. La excusa del PSOE fue que Gil Robles, líder de las derechas de la CEDA, quería instaurar el fascismo en España. ¿Le suena el rollito este de la ultraderecha? Una mentira que desmontó alguien tan poco sospechoso como Salvador de Madariaga, intelectual republicano, antifranquista y exiliado en Suiza. La Revolución de Octubre fue imperdonable, dijo Madariaga, y el argumento de que Gil Robles intentaba destruir la Constitución republicana para instaurar el fascismo fue hipócrita y falso. Lo de que viene el fascismo era, en definitiva, una excusa del PSOE para cargarse
la República. ¿Le suena la cosa? Insisto, ya en el exilio, en México, en 1942, el líder del PSOE, Indalecio Prieto, dijo respecto a aquello de Asturias: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario. El PSOE quiso cargarse en la República, pero fracasó. Esta es la verdad. El líder fue Largo Caballero, ese al que el PP le pone calles y plazas por España. Largo Caballero fue absuelto en un juicio de apenas 4 sesiones previa selección / imposición de los jueces del Supremo que le juzgarían. ¿Les suena esto también de seleccionar jueces? En Asturias hubo más de 1.500 muertos y casi 30.000 detenidos. Días después, coordinadamente con el PSOE, el 7 de octubre del 34 llegó el golpe en Cataluña de Junts Companys y DRC. Sí, los de Rufián. El gobierno de la República envió al ejército sin dudarlo, sofocó la rebelión y anuló la autonomía. Companys fue condenado a 30 años de cárcel. El fraude en las elecciones de febrero del 36, que ganaron las derechas y precipitó el 18 de julio, permitió al Frente Popular y al PSOE que lo lideraba tomar el gobierno de manera ilegal, anular arbitrariamente las Cortes, léanse las actas de diputados de derechas, para alterar la mayoría parlamentaria de esas Cortes y amnistiar a los implicados en los golpes del 34. El Frente Popular readmitió en la Generalitat Catalana a Junts Companys y a sus consejeros violentos de RC. El 21 de febrero del 36, el Frente Popular excarceló a los casi 30.000 milicianos, socialistas, comunistas y anarquistas presos implicados en los golpes contra la República del 34. Y por supuesto, los armó. ¿Les suena lo de la amnistía? En mayo del 36, 2 meses antes del 18 de julio, llegó un nuevo golpe del PSOE, menos conocido, pero letal y definitivo, un golpe interno en el PSOE. Gil Robles ofreció a Indalecio Prieto formar gobierno a modo de gran coalición. Largo Caballero se negó, amenazando, por cierto, a su compañero con matarlo. Ya estaba importando Largo Caballero de la URSS a mansalva comisarios políticos y torturadores profesionales de Stalin, a los que infiltró incluso en la propia Guardia de Asalto. Mayo del 36, por entonces, esa república idílica de la que ahora nos habla Sánchez sumaba ya 4.000 asesinatos políticos prácticamente de los dos bandos, la mayoría de las víctimas, y esta es la verdad, de derechas. El propio Salvador de Madariaga escribió desde el exilio que la circunstancia que hizo inevitable la guerra civil en España fue la guerra civil dentro del PSOE. Y esta es la verdad, salvo que Sánchez considera a Madariaga y a otros tantos como él que no le llegan ni a la altura de sus zapatos, unos peligrosos fachas. El 18 de julio del 36 no fue sino el estallido formal, definitivo y abierto de una guerra real de facto, iniciada en el 31 por la izquierda para derrocar a la República de la Concordia como se había concebido y convertirla en una mini URSS de Stalin, versión Largo Caballero y el PSOE. Los que se levantaron aquel día fueron militares como Franco o Queipo de Llano, que habían demostrado sobradamente su lealtad a la legalidad republicana, sofocando revueltas y golpes y cumpliendo las órdenes del poder político, como correspondía. Lo que no aceptaron como militares es convertirse en un ejército de parte, para que ustedes lo entiendan, a la cubana o a la venezolana, y permitir que España se convirtiera en un satélite de la URSS. Franco o Queipo de Llano fueron entre 1931 y 1936 más leales a la República que el PSOE y todas las izquierdas juntas. Y todo esto, acción-reacción, violencia, anarquía, unos contra otros, ojo por ojo, en apenas, pensémoslo, 5 años, menos del tiempo que lleva Sánchez en la Moncloa. ¿Imaginan ustedes el ambiente que se vivía? Esto fue la República y así la destruyó el PSOE, principal responsable de la guerra civil. La perdieron, lo siento. De haberla ganado, la izquierda, España hubiera estado aislada durante décadas en el bloque de la URSS, sometida al gulag, la miseria y la represión y el asesinato. Y desde luego en 1975, parafraseando a Sánchez hoy, España sí hubiera sido un país pero muy pobre, como los que yo conocí en mis años de reportero tras la caída del muro de Berlín. La España de la transición después de Franco fue generosa con todos los actores de esta historia, de un lado y de otro, también con las responsabilidades criminales del PSOE y de la izquierda, con Carrillo o con la Pasionaria, por ejemplo, y con tantos otros que pudieron volver a España sin ser juzgados por sus crímenes de entonces. Ahora Sánchez devuelve al PSOE y a nuestra democracia a los peores años de aquel PSOE y de aquella república fracasada.
El nivel de sectarismo de Pedro Sánchez, del PSOE y de su gobierno es insoportable. No siembran más que odio, como aquel PSOE de la República, y siguen haciéndolo. Es lo que trajo Zapatero a este régimen del 78 que ahora quieren derribar. La degeneración moral de nuestra vida pública en estos 20 años ha sido brutal. Es el odio que ha sembrado siempre el PSOE a lo largo de su historia y que nos llevó a una guerra. Es el sectarismo que instauró Zapatero, que con Sánchez hoy ha llegado también a los muertos, dividiéndolos según sean míos o de los otros. Por eso Sánchez no fue a Valencia. Porque esos muertos de Valencia a Sánchez no le interesan. Le interesaban los de hoy, para valerse de ellos, para mentir, para manipular y para tapar su pestilente corrupción. Zapatero es el mal con cara de bobo. Zapatero es el padrino de esta mafia que nos gobierna, el garante de los secretos del PSOE con ETA, con Venezuela y con la República Dominicana, quizá. Pero Sánchez es su psicopático profeta y ejecutor. Sánchez no tuvo la vergüenza de ir al funeral de Valencia porque, además de sectario, es un cobarde, con mayúsculas, como aquella izquierda del 31. Un cobarde incapaz de mirar a la cara de las víctimas de Valencia y decirles eso de, si necesitáis más recursos, pedidlos, mientras sus casas se caen a pedazos mes y medio después. Sánchez no solo fue a Valencia, se rió de las víctimas, difundió a la misma hora fotos suyas sonrientes con el presidente de una marca china de coches eléctricos en la Moncloa. Los reyes sí estuvieron y escucharon y consolaron a los familiares. Sánchez no fue a Valencia, además, porque es ajeno absolutamente al dolor de los demás. Solo se importa a sí mismo. Sánchez es un narcisista sociópata de libro, dicen los expertos que observan su comportamiento. Lo demostró en la pandemia. Como entonces, no lo duden, con los muertos del COVID, seguro que ahora Sánchez se monta algún actito de estos hipócrita con música de arpas y pianos y coro laico a puerta lo más cerrada posible, por supuesto con el público a 1 kilómetro, para desplegar su teatrillo un rato con cara de compungido, tapar su nefasta gestión en Valencia y que José Pablo López, de paso, lo retrate en televisión española, como si mis paisanos muertos en la riada le importaran algo. La psico enfermiza de Sánchez, además, no va a perdonar, no se engañen, a mis paisanos valencianos que lo expulsaron a barrazos de Paiporta el 3 de noviembre por su desvergüenza. Los muertos de Valencia de hace un mes no le interesan a Sánchez, no le van a dar votos, solo pueden generarle problemas si los remueve mucho. De Valencia a Sánchez, como reflejan ya las encuestas, solo le interesa que Mazón y el PP se cuezan a fuego lento para volver al poder. En Sánchez anida el odio, la cobardía y un sectarismo inevitable que lo lleva a todo, a la guerra civil, a Valencia o a Notre Dame. Sánchez no fue a Valencia por lo mismo que el gobierno no mandó a nadie el sábado a Notre Dame, en París, con 35 mandatarios mundiales allí, por sectarismo ideológico de una izquierda, la española, rancia, antigua y anticlerical, que en cuanto ve a un cura o oye algo del catolicismo, pues le sale sarpullidos. Francia envió 2 invitaciones a España, una al ministro de Cultura y otra a la Casa Real. Los reyes no asistieron de manera imperdonable y aún nadie nos ha explicado abiertamente por qué. ¿Qué tenían mejor que hacer los reyes el sábado por la tarde? Fuentes de la Casa Real aseguran, visto el revuelo, y para evitar probablemente otro choque con Sánchez, uno más, que el gobierno no presionó al rey para que no fuera a París. Tendremos que creérnoslo. Si es así, el nuevo jefe de la casa se ha lucido. Nadie podía ir a París si el rey estaba preparando, por ejemplo, sus discursos y su viaje a Italia de estos días. Ni la reina Leticia podía ir, o la infanta Sofía, o la reina Sofía. Estaban todos ocupados. En cualquier caso, un grave error. Pero lo del gobierno es nuevamente, respecto a París, sectarismo ideológico puro y duro. El ministro de Cultura, el comunista Ernest Urtasun, declinó la invitación del gobierno francés alegando compromisos familiares. ¿Saben ustedes dónde estaba el ministro el sábado pasado a las 6:30 de la tarde? En el circo, en Madrid. Sí, como lo oyen. El ministro de Cultura, Urtasun, no fue a representar a España en París porque estaba en el circo. El día que nombraron a Urtasun, se lo dije, lo recordarán ustedes. Urtasun, que habla bien, es diplomático y tiene una pinta así tranquila, con su barbita, es el más peligroso de todos, tipo Yolanda Díaz, tipo Zapatero, porque su aspecto engaña. Lo han hecho siempre los comunistas. Urtasun tiene cara de no haber roto un plato, pero es el más sectario de todos los comunistas del gobierno. Y ahí lo tienen. Prefirió irse al circo en Madrid. ¿Por qué? Pues porque Notre Dame representa para Europa sus raíces judeocristianas.
las que nos hicieron grande y permitieron alumbrar los valores de Occidente. Esas raíces que en Francia, particularmente y en toda Europa, con la ayuda de la izquierda, están siendo sustituidas aceleradamente por una silenciosa e imparable invasión de cultura woke e islamismo. Puro marxismo cultural que acabará definitivamente con nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro progreso material, que ha ido siempre ligado en Europa a sus valores. Destruidos sus valores, poco a poco somos presa fácil de culturas expansivas como la musulmana. Sin sus valores, Europa es solo decadencia e irrelevancia. Con todo, Francia se unió para levantar Notre Dame, siendo un Estado laica, no aconfesional, como es España. ¿Imaginan que aquí ardieran, no sé, la Almudena o la Sagrada Familia? ¿Qué haría la izquierda, aparte de celebrarlo con champán? Lo dejo a su imaginación, ya saben, lo de Rita Maestre, arderéis como en el 36, mientras se despelotaba en la capilla de la Complutense. Ese es el espíritu de nuestra izquierda, de la izquierda que tenemos. Seguimos esperando, por cierto, a que Rita Maestre vaya un día y se despelote también, en plan valiente, en la mezquita de la M30, a ver qué pasa. Es la izquierda guerra civilista española. Sigue siendo intelectualmente aquella que asesinó a más de 7.000 curas, monjas y monjes y quemó 20.000 iglesias y conventos en apenas unos años. La que impuso en la Constitución de 1931, oh qué buena era, la disolución de las órdenes religiosas, entre ellos los jesuitas, del Papa Francisco, sí, que tuvieron que marcharse al exilio a riesgo de ser pasados a cuchillo por las milicias socialistas. La casa profesa de los jesuitas en Madrid, al lado de la Gran Vía, por si el Papa quiere contárselo la próxima vez que vea a Yolanda Díaz, fue quemada un mes después, tan solo un mes después de llegar la República, y fue quemada con su biblioteca dentro, considerada en aquel momento, 1931, la segunda mejor biblioteca de España. Contaba con más de 80.000 volúmenes, entre ellos obras únicas, perdidas para siempre, de Lope de Vega, de Quevedo o de Calderón de la Barca. ¿Organizarán Sánchez o Urtasun un acto cultural de desagravio como el de hoy? No, por supuesto que no. Sánchez nos ha dicho hoy, con claridad, que tras la República, la guerra y el franquismo, piensa reescribir ahora también la historia de la transición, mientras enfrente un PP acomplejado asume su relato y su marco cultural, como siempre. Y no lo duden, en 2025 Sánchez va a resucitar a Franco, pero si en 2026 lo necesita para tapar la corrupción de su gobierno y de su mujer, Sánchez tumbará también la impresionante Cruz del Valle de los Caídos para borrar el significado de reconciliación que motivó de verdad, lean el BOE, su construcción. Sánchez, en esto sí, que no miente, juega con las cartas boca arriba.